Hola, buenas tardes. Soy el profesor Narcis Gussi, miembro de Eurocall Research Foundation y de la Universidad de Extremadura. Por lo tanto, he participado en lo que es el desarrollo de los instrumentos que voy a presentar hoy y, lógicamente, pues tengo la influencia de haber estado en ello. Por otro lado, también soy miembro del Ciber de Fragilidad y Envejecimiento del Instituto Carlos III. Bien. El propósito de esta presentación es presentar los instrumentos de Eurocall destinados a la evaluación de la condición, de la calidad de vida relacionada con la salud en niños, concretamente en jóvenes, niños y adolescentes, fundamentalmente, aunque también hay un instrumento, como veremos, que está dedicado a personas de 1 mes a 4 años. En la presentación anterior del compañero austríaco ha presentado un instrumento específico para un tipo de pacientes, que es más detallista en sus problemas concretos. Por ejemplo, el compañero ha presentado un instrumento más detallado para explicar la calidad de vida desde el punto de vista clínico en personas con cáncer. Pero, si bien esto es importante, se da un instrumento complementario que tiene objetivos distintos, que son aquellos instrumentos genéricos, es decir, aquellos instrumentos que pueden evaluar la calidad de vida relacionada con la salud indistintamente de la patología. Esto es importante para poder comparar la evolución de esos problemas de salud tanto en personas que solo tienen una patología distinta como si hay comorbilidades, para que pueda integrarse y comparar a estos estudios. Además, los productos de Eurocall son especialmente simples para que sea sencillo de aplicar, y también para esa simplicidad nos permite tener o disponer de unas herramientas, unas utilidades que se dominan, unos coeficientes que nos permiten hacer estudios económicos y, por lo tanto, asignar recursos limitados del sistema sanitario, educativo o social. ¿De acuerdo? Por lo tanto, son instrumentos más genéricos que son complementarios a los otros. De hecho, se recomienda emplear los dos. Como los instrumentos Eurocall son cortos, pues es fácil de complementarlos a nivel clínico. ¿De acuerdo? Y a nivel económico, pues fundamentalmente que se usan son los instrumentos Eurocall y también poder comparar entre diversas patologías. Bien. Estos instrumentos inicialmente eran similares, tienen una estructura similar, especialmente en los jóvenes y adultos, porque así nos permitirá hacer un seguimiento de toda la vida de estas personas. Si fueran muy diferentes entre los instrumentos dedicados a medir en niños o en jóvenes, adultos o mayores, tendríamos problemas de compatibilidad para hacer el seguimiento de toda la vida. Por ejemplo, en programas de salud pública, etcétera, o en patologías que empiezan en la infancia y siguen, por ejemplo, hasta edad adulta o avanzada. ¿De acuerdo? Por eso esta estructura se intenta mantener más o menos y hacemos estudios para poder hacer este seguimiento para toda la vida. La estructura fundamental son 5 dimensiones con una pregunta cada una. Habitualmente, por ejemplo, en adultos es movilidad, autocuidado, tareas cotidianas, dolor y malestar o estar preocupado. Estos son los nombres que se emplean en los jóvenes. En los adultos, la movilidad coincide con el nombre, autocuidado, pero, por ejemplo, estar preocupado en adultos y mayores se denomina ansiedad o depresión. Lo que pasa es que, claro, un niño no entiende muy bien estos conceptos. Por lo tanto, hemos tenido que adaptar una serie de conceptos y de ítems, la redacción de estos ítems, de estas dimensiones, para poder entenderlo. ¿De acuerdo? Ya ahondaremos en este tema más adelante en esta presentación. Entonces, estas dimensiones son 5 dimensiones. La dimensión 1, de 1, de 2, de 3, de 4 y de 5.
Y estas pueden tener, los instrumentos que disponemos en Eurocall son de 3 o 5 niveles. Hay el nivel 1, 2, 3, para cuando hacemos 3 niveles, 1, 2, 3, 4 y 5 cuando hablamos de 5 niveles. El nivel 1 es muchos problemas, ningún problema, 2, algún problema, 3, problemas moderados, 4, bastantes problemas y 5, muchos problemas. Por lo tanto, al final nos quedaría, por ejemplo, podemos definir un estado de salud cuando le preguntamos a la persona cómo se encuentra. Estos aspectos, por ejemplo, el 2, 3, 5, 1, 4, lo cual nos está diciendo que la dimensión 1, movilidad, tiene algún problema. Dimensión 2, problemas moderados. La dimensión 3, muchos problemas. La dimensión 4, ningún problema. Es decir, no tendría ningún problema de malestar o dolor y tendría problemas, en este caso, a bastantes problemas en que está preocupado, etc. ¿De acuerdo? Preocupado puede ser por bullying, por efectos depresivos, como lo entendemos desde el punto de vista clínico, aunque ellos lo consideran de estar worried, ¿no? Preocupado. Bien, entonces el propósito de esta presentación es ver los últimos avances de los últimos 3-4 años, sobre todo en el Eurocall de 5 dimensiones para jóvenes, young, viene de hablar inglés, de jóvenes que incluye a niños y adolescentes en 5 Ese es el objetivo principal, pero vemos que disponemos de toda una cartera de servicios de estos cuestionarios, básicamente con 5 preguntas, más un VAS, es decir, una escala visual analógica de 0 a 100, de estado general de la salud. Pues bien, históricamente, inicialmente hasta el año 2010, se había hecho algún pequeño estudio en personas jóvenes empleando el de adultos, pero claro, no es específico. Por lo tanto, a partir del año 2005-2006, las compañías farmacéuticas y los sistemas sanitarios pidieron a Eurocall si podíamos desarrollar un instrumento específico adaptado para que lo pudieran entender y fuera aplicable a los jóvenes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, un grupo internacional, incluido nuestro grupo, a partir del 2006-2007 empezamos a trabajar y hicimos un grupo de trabajo en el cual hicimos por primera vez un instrumento multinacional en lengua inglesa, porque la que entendíamos todos, pero con el objetivo que fuera internacional o una versión internacional de sí en inglés para que fuera fácilmente lo más fácilmente trasladable a varios idiomas. Es muy difícil, pero bueno. ¿Para qué? Porque a lo mejor hay sinónimos que en inglés son muy claros, pero de difícil traducción, por ejemplo, al español, al alemán o al chino. Pues hicimos una versión internacional, en la cual participamos directamente España, en este caso mi grupo, para poder hacerlo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hicimos comparaciones y mapeos con otros instrumentos existentes que eran más detallistas, pero que no tienen esta capacidad de facilidad para poderse emplear a nivel mundial con efectos económicos. Pues bien, lo hemos validado en diversas poblaciones pediátricas, en varios idiomas, el instrumento de 3 niveles. ¿De acuerdo? Era oficial y ya desde el 2010 era oficial y lo tenemos en más de 70 idiomas. ¿De acuerdo? Oficiales. Hay alguno más, pero bueno. Y hicimos, disculpad, la validación en personas de 8 a 18 años. Es decir, por debajo de 8 años los niños no podían entender ello. Y por lo tanto, ya lo veremos más adelante, que se puede emplear versiones proxy. En menores de 8 años o niños o jóvenes que tengan problemas cognitivos, pues empleamos un instrumento que se llama proxy. Es decir, preguntamos, ¿cómo cree usted que se encuentra su hijo o su paciente, etcétera, con este mismo cuestionario? ¿De acuerdo? Pero se emplea de 8 a 16 años, ¿de acuerdo? Fundamentalmente. Posteriormente vimos que esto tenía un pequeño efecto techo, es decir, con 3 niveles de I respecto a otros instrumentos, y lo que hemos desarrollado fue
¿de acuerdo? Desarrollamos lo que era el instrumento de 5 niveles, es decir, le escalamos más el nivel de respuesta de los pacientes o de las personas que informan sobre el estado de salud de las personas jóvenes. En este caso decimos 5 niveles, está más escalado y ya veremos que es mucho más preciso, pero y tenemos la suerte, y es unas cosas que fundamentalmente nos vamos a centrar en esta presentación, porque es reciente, de septiembre se aprobó como instrumento oficial. Hay alguna publicación inicial que habíamos hecho para hacer el desarrollo, pero ya es oficial, está validado. ¿De acuerdo? Y últimamente también existe el EQ-TIPS. EQ-TIPS es para toddlers y infants, es decir, para personas de 0 meses hasta 4 años. ¿De acuerdo? Evidentemente esto es todo proxy, porque es difícil que un niño de 2 meses pues, responda, como ustedes entenderán, un cuestionario. Entonces se pregunta fundamentalmente a padres o a los clínicos. Fundamentalmente haremos una pequeña introducción a este instrumento, solo de presentación, porque esto lo hemos dejado para que lo explique el compañero a Ramos Goñi, que también ha participado en ello y explica en la otra presentación. Pues bien, lógicamente, primero hablaremos del sistema descriptivo, es decir, de aspectos más clínicos de las preguntas que significan. Y después hablaremos ya de aspectos de valoración de estas respuestas. ¿De acuerdo? Bien, si bien hay variabilidad entre países y adaptaciones culturales por idiomas, los estudios psicométricos, es decir, ver cómo se desarrolla el wording, es decir, cómo se redacta la fiabilidad y la validación, ha contado desde el inicio con población española, por estar integrados por investigadores españoles, ¿de acuerdo? Tanto en las versiones del instrumento como de los proxies. Por lo tanto, tenemos suerte que en España no tenemos que buscar la versión más parecida, sino se desarrolla ya inicialmente en ello. Por lo tanto, y las comparaciones de las evaluaciones iniciales también han contado con españoles. Por ejemplo, nuestro grupo o también el de Ramos y Goñi. Por lo tanto, somos afortunados. También recientemente, algunas tan recientes como este año, o del año pasado o de este año, pues hay las versiones en catalán, gallego y vasco. Y la evaluación para valoración económica se ha desarrollado como uno de los pioneros internacionales y mundiales la base de datos española, que además se ha empleado para hacer los estudios metodológicos a nivel mundial, con lo cual yo creo que somos afortunados y podemos presentarlo aquí en España de forma pionera a nivel mundial. Bien. Inicialmente explico el Eurocall para jóvenes de 3 dimensiones, aquí lo tenéis, algunos ya se están familiarizados con ellos, el que no pues, puede observarlo, aquí lo tenemos, por ejemplo, el proxy, y tenemos, lo que hay que tener en cuenta es cómo interpretarlo. Si bien se ha validado de 8 a 18 años, se emplea fundamentalmente de 8 a 16. ¿Por qué? Porque a partir de los 16 años pueden emplear ya el de adultos, porque ya no tienen de capacidad cognitiva para emplear el de adultos. Entonces, suelo recomendar a partir de 16 años, aunque lo pueden emplear este mismo, que empleen el de adultos porque para el seguimiento posterior que puedan tener a lo largo de los años esa patología. Por ejemplo, personas con TDAH, con trastorno de hiperactivo o atención, pues es una patología crónica que dura muchos años. Entonces, pues ya puede empezar a emplear también el de adultos. Y es autocompletado, ¿de acuerdo? Pero, si bien puede emplear de 3 transmisiones de 8 a 16, no es lo mismo cuando lo interpretemos clínicamente que tener en cuenta la edad y el lugar. Me explico. Por ejemplo, en autocuidado, la dimensión de autocuidado, no es lo mismo el autocuidado para un niño de 8 años que para uno de 16. Por ejemplo, para un niño de 8 años, vestirse sí que es un problema de autocuidado, ser capaz de vestirse solo o de comer solo.
Pero, por ejemplo, ser capaz de hacer una comida, eso lo hace un niño de 16 años, no uno de 8 años. O la capacidad de estar preocupado, por ejemplo, por aspectos de relación social, es mucho más importante, por ejemplo, en adolescentes, o así lo manifiestan, que no jóvenes que están en un entorno más reducido en niños. Por ejemplo, la capacidad de movilidad, los ejemplos que hay que poner en la capacidad de movilidad los tenemos especificados, que eso es algo que explicaré ahora, en niños. En los niños de 8 a 12 años, pues es muy importante la capacidad de juego. En cambio, las capacidades de movilidad para relacionarse con otros adolescentes, a la interpretación es un poco distinta. Yo creo que se entiende perfectamente. Igualmente que en el entorno sanitario educativo. Si bien se mantiene el cuestionario para poder comparar económicamente y clínicamente entre poblaciones, pues cuando interpretemos clínicamente, pues hay que tener esta pequeña empatía para entenderlo, ¿de acuerdo? También se está desarrollando las versiones online y la pictográfica, que todavía no está lista, pero ya estamos trabajando en el mundo de Eurocall. Entonces dicen, oiga, este instrumento es genérico. Sí, es genérico, ya lo hemos dicho. Dice, no mide todas las dimensiones que puede estar afectando una patología. Pero es que tiene la ventaja que las que están, puede estar afectando a casi todas las patologías. Por lo tanto, podemos comparar. Entonces, si queremos hacer alguna pequeña adición metodológica, el grupo Eurocall han publicado algunos add-on, bolt-on. Al final son adiciones con una o dos dimensiones adicionales que podemos incluir, por ejemplo, cognitiva, social, depende de la patología, por ejemplo, para algún aspecto más respiratorio, etcétera, por si alguna patología tiene algún efecto específico. Pero eso se consideran aspectos adicionales para aspecto descriptivo o clínico. Pero se ha de mantener la estructura de los 5 primeros, debido a que las 5 dimensiones son las que hemos conseguido hacer una valoración económica o unas utilidades de evaluación que sean comparables con otras patologías. Si no se perdería esto. Pensemos que hay que invertir muchos millones de euros desde los gobiernos, etcétera, para tener estas utilidades en todo el mundo, en todos los países, que es distinta. Por lo tanto, solo por cambiar una cosa no es inviable, no es razonable hacerlo de esa manera. Hacerlo específicamente para cada idioma, en cada patología, sería una locura. La asignación de recursos realmente es de todos los ámbitos, de todo el ámbito sanitario, no exclusivamente por patología a nivel global. ¿Sí? Dicho esto, nos encontramos que el Eurocall de 3 dimensiones tenía un efecto techo muy importante respecto a otros. ¿Por qué? Porque solo tenían 3 dimensiones. Y en niños hay mucha gente, hay muchos niños, pues que niños y adolescentes, porque están bien, la verdad. Están bien, no hay mucha patología en población general. Entonces, lo que decidimos fue ver si con 5 dimensiones, o sea, 5 niveles, las dimensiones son las mismas, el escrito es el mismo, pero añadimos 5 niveles. En vez de solo tener problemas, bastantes problemas, problemas moderados o ningún problema, lo hemos pasado a los 5 niveles. Hemos añadido. Entonces, estamos haciendo los estudios, pues si alguien ha estado trabajando ya con 3 niveles, lo que llamamos crosswalk o el puente para que se puedan manejar para aprovechar los datos antiguos. Pero ya recomiendo desde aquí que probablemente, debido a que tienen menos efecto techo, el de 5 niveles, que es nuevo, es oficial desde el año pasado, puedan utilizarlo en el futuro. Y es el que más hay más solicitados para utilizarlo ya actualmente y de cara al futuro. También presento el EQTIPS. Si alguno a lo mejor ha visto en los últimos 2 o 3 años alguna publicación que se llama TANDI. TANDI y EQTIPS es lo mismo respecto a calidad de vida, relacionado con la salud en niños desde 1 mes hasta 4 años. ¿De acuerdo? 0 meses, pero bueno.
es decir, de 1 mes a 4 años, que se preguntan a los padres. Esto, el cambio del nombre es sencillamente porque Tandy estaba registrado en otros países como una marca ya registrada, por lo tanto, tenemos que cambiarlo a EQ, instrumento Eurocall-Tips, que significa Toddlers and Infants, es decir, bebés e infantes, y hemos puesto en poblaciones especiales, ¿no? Sencillamente para no coincidir con marcas comerciales, ¿de acuerdo? Y aquí, pues lógicamente, aquí sí que se tuvo que cambiar bastante mm, el wording, es decir, la forma de escribir, porque las dimensiones, algunas no tienen mucho sentido. El juego es muy distinto de los niños, el movimiento, y hay que preguntar, y la interacción social, porque aquí la interacción social no podemos ver a otro cuidado y decimos, hombre, ¿cómo se interacciona con los padres, con otros niños? Bueno, con otros niños es difícil, pero sobre todo si tiene algún problema, pero sí con padres, con otras personas, etcétera. La comunicación y la alimentación, pues son aspectos diferentes, ¿de acuerdo? Ya he mencionado que se pondrá con mayor detalle por la exposición de mi compañero Ramos Goñi, sencillamente por el tiempo disponible. He dicho que son aplicables de 8 a 18 años, pero especialmente se recomienda para 8 a 16. Entonces, se ha hecho últimamente, en el último año, con el fin de que, como se ha ampliado a otros idiomas, pues hemos mejorado, hemos hecho algunas pequeñas mejoras en la redacción, especialmente de las dimensiones, especialmente los ejemplos. ¿Por qué? Por los ejemplos vimos que para que fueran compatibles entre diversas culturas o países y edades, pues había que poner algún ejemplo que sirviera tanto a niños de 8 a 10 años como de 12 a 16 años, de juegos, etcétera, y también en otros idiomas pues que fuera más parecido pues, por ejemplo, la forma de sentarse en Asia es un poco distinta a la forma de sentarse en Europa. Pues bien, algunos cambios de este tipo que se han mejorado actualmente y hemos visto que fueran comparables para, pues, si se hace algún estudio multicultural o que las validaciones en otras culturas, pues podíamos utilizarlas también, por ejemplo, en España, Estados Unidos o donde fuera, ¿no? O en China. Por tanto, se recomienda a la hora de aplicarlo, aunque sean parecidas, y cuando se hace una pequeña adaptación de estas, se absorbe o se ve ya, se consideran las valoraciones pues, que sean compatibles. Se han hecho los estudios previamente desde el grupo Eurocall para poder reutilizar las que ya se han utilizado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, se recomienda solicitar las últimas versiones si queremos hacerlo y si quieren una adaptación más específica, pues llamar a algún asesor de Eurocall para que podamos trabajar con ustedes si necesitas una cosa muy concreta. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues bien, dado que había un pequeño efecto techo, pues se recomienda utilizar el 5L, ¿de acuerdo? Que tiene menos efecto techo. Entonces, los estudios, había algunas comparaciones con instrumentos más específicos como PQSL, hecho de 9 dimensiones, que se diferenciaban, que se ha visto que diferencian un poquito mejor entre pacientes muy graves de autismo en la escuela y haciendo deberes en casa. Es el estudio que hay, la evidencia. Pero claro, esto se hizo comparando con el 3L. Por eso, ¿qué pasa con 5L? ¿Qué pasa si añadimos un boltón, una adición? ¿Qué pasa en el ámbito clínico? ¿Pasa igual en todas las edades? ¿Es mejor la entrevista, por ejemplo, en patologías asesoradas, por ejemplo, que a lo mejor no se entiende un paciente de cáncer, mejor hacer la entrevista cara a cara o hacerlo online? Pues bien, estas cosas son las cosas que se está estudiando actualmente en el seno de Eurocall, que probablemente entre este año y el siguiente se hagan publicadas. Las cosas avanzaré ya, ¿no? Porque nosotros ya estamos trabajando internamente. También se ha visto que son sensibles es decir, para el seguimiento, ¿no? Con estos 5 niveles, pues puedes hacer son sensibles
al seguimiento clínico, al sistema descriptivo. De hecho, esto lo hemos visto aquí en España, por ejemplo. He participado en el estudio de Pau Gasol en población general, en personas, en niños de escuela y epidemiológicamente con más de 4.000 niños, más de casi 5.000, ¿no? Hemos visto que nos sirve para los cambios de actividad física, nutrición, evidentemente los de calidad de vida los estamos relacionando. También lo hemos hecho en estudios con niños con obesidad, con niños de cáncer y actualmente estamos haciendo con niños de TDAH y ya este año estamos estudiando ya qué es lo que sucede con niños con aspectos neurodegenerativos en población española. También se ha hecho en otros, de hecho hay un estudio que se está haciendo ya a nivel global, a nivel mundial, en el cual participamos, que otros países lo están haciendo pues, en otras patologías, etcétera. ¿Para qué? Dado que hay, es difícil obtener a nivel de value set, o sea, de valoración, es difícil obtener en población general de niños, muchos niños con problemas graves en varias patologías, en varias dimensiones. Por lo tanto, hemos tenido que ir a buscar complementar esta población general con poblaciones que tenían problemas específicos en estas dimensiones para poder tener un instrumento mucho más robusto a los cambios y poder estudiar con más detenimiento. ¿De acuerdo? Eso también es lógico. Estamos hablando de un instrumento que es el más avanzado y que estamos sacando versión de 5L el año pasado. Y ya tenemos pues como 30, 40 patologías distintas en poblaciones generales casi en 50, 60 países. Eso yo creo que es de valorar. De hecho, probablemente en los próximos años será el instrumento estándar, como ha sido ya en adultos o el 3L. Trabajamos, evidentemente, en colaboración a nivel desde Eurocol, también con los institutos de salud, para ver cuáles son las necesidades de los institutos de salud para asignar recursos. Por tanto, para hacerlo bien, ¿no? Bien. Vamos, se han visto las comparaciones y hemos visto que estas comparaciones de instrumentos del 3L y 5L, pues bien, el 5L, los dos son buenos, pero el 5L es un poquito más específico y los efectos económicos se tenderá a que se utilice 5L. Por lo tanto, la recomendación es que si vas a empezar ahora o en el momento que puedas, pues emplear el de 5 niveles, no el de 3 niveles. Si tenéis, ya os he dicho que no os preocupéis, que estamos haciendo, ya está trabajando, otros grupos están trabajando cómo hacer el traspaso de 3 niveles a 5 niveles. Lugares que ya teníais. Pues estamos hablando ya de la valoración. La valoración, hicimos algún estudio que lo tenemos en el año 2015, ¿de acuerdo? En el cual vimos que a la forma de valorar, no podemos imitar la forma de valorar que se empleaba en adultos en niños. Trasladarla directamente no era útil, ¿de acuerdo? A lo mejor los instrumentos están haciendo las mismas formas en adultos y jóvenes, pero hicimos el estudio y vimos que había que hacer alguna modificación. El instrumento por antonomasia de salud relacionado con la calidad de vida para hacer coste-utilidad, otros tipos de coste-eficacia, que hay otros tipos, vimos, anteriormente se empleaba lo que se llama cambios de calidad de vida a 10 años. Es decir, usted, ¿qué estado de vida si muriera en 10 años, cuál cambiaría, etcétera, ¿no? Esto es bastante difícil o no se entiende muy bien en jóvenes, aunque algo mejor en adultos. Esa es la forma en adultos, pero, por ejemplo, comparamos, que se ha visto en los últimos estudios de estos últimos años o 2 años, por ejemplo, que cuando uno valora o se pregunta a un adulto sobre la calidad de vida relacionada con la salud en jóvenes, los mismos estados de salud en jóvenes se valora más un adulto, o sea, le da más importancia a un adulto que a un joven. Es decir, los jóvenes, los padres tienden a pensar de que el niño está mejor, curiosamente. Aunque están más preocupados, le dan más valor económico, pero están más preocupados. ¿Por qué? Porque no lo notan o no tienen esa experiencia o no se acuerdan de esa experiencia, curiosamente. Eso pasa también
en grupos poblacionales. Eso, por ejemplo, cuando un instrumento genérico, algunos tendréis experiencia en ello, cuando lo apliquéis clínicamente, un paciente que tiene, por ejemplo, fibromialgia, pues tiene, o un problema de artritis, pues tiene más tendencia a valorar como muy importante la dimensión del dolor. ¿Por qué? Porque es lo que está sufriendo. En cambio, una persona con problemas de movilidad tiende a valorar más las otras. Por eso es importante un instrumento genérico y no hacerlo solo el específico, porque si no, cada uno valoraría más lo que más le afecta. Pero tenemos que hacer algo que sea genérico para asignar recursos a nivel económico genérico. ¿De acuerdo? Pues bien, pues como esto tenía algún problema, pues en Eurocol hemos desarrollado nuevas formas metodológicas de análisis. Fundamentalmente hay dos. Una, lo vemos, que es el TTO convencional, que es lo que hemos dicho. No quiere decir que sea inválido, que no sirva para nada, pero no es suficiente. Entonces, lo que hemos hecho en Eurocol es hacer ese TTO de cambios de año de vida, pero no respecto a la muerte directamente, sino respecto a un estado de vida, a una patología crónica que se te quede de forma crónica. En un adulto sí que tiene sentido que se pueda morir en poco tiempo. Hombre, también puede pasar en niños. Pero no tiene tanto sentido porque no entendemos que un niño de 10 años no es la misma forma de concebir que en 10 años se va a morir. Te puede quedar un aspecto crónico. Entonces, pues se hacen algún estudio crónico, por ejemplo, si de ruedas, respecto de movilidad o respecto a otras patologías, pues sería otra cosa. ¿De acuerdo? Ahora sería bastante complejo en una presentación tan corta como esta. Y por otro lado, lo que se llama composición de años ajustada a calidad de vida, que sería, hacemos la combinación de un aspecto crónico esto combinado con un aspecto crónico, ¿de acuerdo? Formalmente se llama composite o composición, si queréis, a nivel muy sencillo o rápido, para que lo entendamos respecto a un aspecto crónico que en español además coincide. Por eso tenemos suerte, pero vamos, es una curiosidad, ¿no? Y por otro lado, hay otro estilo que es lo que llamamos juegos o experimento, eso en inglés, disculpen, de preferencia entre dos estados. Si hacemos preferencia entre dos estados, hacemos varias preferencias, entonces al final hacemos un análisis de algoritmos, etcétera, y nos da un valor. A veces estaba discutiendo si mejor este o el otro, eso es genérico en todas las edades, pero especialmente importante en niños. Pues bien, lo que se ha hecho en el último año es precisamente, además tenemos la suerte que el equipo de Ramón Orgoñi está integrado, o sea, grupos españoles también estamos integrados en ello, por ejemplo, Ramos Orgoñi, pero también nosotros hemos estado en otros, que se hace lo que es una combinación de ambos. Es más difícil de hacer desde el punto de vista matemático, pero después más útil porque nos puede servir. Y bien, y esto se ha hecho inicialmente con un value set español. Es decir, sirve metodológicamente para todo el mundo, pero disponemos ya en España de este. ¿De acuerdo? Sencillamente porque ha sido el primero. En eso somos afortunados. No siempre, por ser españoles, tenemos que esperar a los sajones. En esta ocasión, pues tenemos esa suerte. También está hablando unos sajones que es en un año de diferencia o 2 años. ¿De acuerdo? Entonces, se ha hecho esto. Y aquí tenemos y vemos que esta combinación funciona mejor y está aquí, aquí tenemos los coeficientes, aquí hay muchos coeficientes raros, pues cuando vayáis a la tabla de la referencia, lo que tenéis que, a nivel clínico, la referencia para hacer la utilidad es esta última tabla de aquí. ¿De acuerdo? Que tenéis, pues, cómo se da la importancia relativa a la movilidad, al autocuidado, a hacer las actividades cotidianas, al tener dolor o desconfort o estar infeliz o preocupado. ¿De acuerdo? Y al ajustar parece que pues, el horizonte de 10 años no afecta al hacer esta combinación del crónico composite, pues parece que depende de menos de las diferencias entre personas por nivel socioeconómico, etc. Es decir, que es mucho más robusta y además al añadir esta mezcla con DCE,
que ordenamos en función de la gente que considera que prefiere un estado de salud o el otro, pues vemos que es mucho más robusto y curiosamente al haber mejorado metodológicamente estas formas para jóvenes, se está planteando incluso mejorar la de adultos siguiendo la metodología empleada en jóvenes. Pues bien, como conclusión, y ya las cosas que hemos dicho, un poco que sirva de resumen y de conclusión, pues vemos que el instrumento de Eurocall para jóvenes de TSL y 5L son fiables, aplicables en clínica para describir y hacer el seguimiento en bastantes patologías y se está empleando la variedad de estudios específicos. Sencillamente, hay algunas que todavía no están, sencillamente porque están haciendo las validaciones, porque es un instrumento joven. Creemos que funcionará, pero como siempre, queremos hacerlo desde Eurocall, referenciado, publicado científicamente, etcétera, pero vamos, que es de uno de los instrumentos que tiene más validez y fiabilidad para hacer el seguimiento de estas poblaciones y estamos haciendo algunas dimensiones también cognitivas sociales para aquel que necesite una cosa más específica para su población. Y si hace falta alguna cosa específica, pues por eso llamáis a miembros de Eurocall, pues si queréis contratar algún servicio, alguna asesoría, para hacer alguna cosa más específica, como se está desarrollando, si tenéis alguna cosa para que tenéis prisa por hacerlo a una compañía o el sistema sanitario o a un seguimiento específico. O se puede establecer alguna colaboración, etcétera. Como hemos dicho, esta combinación es mucho más fiable para valorarlo y realmente, pues probablemente será la herramienta de futuro. En un año será, 1 o 2 años, pues será probablemente uno de los instrumentos básicos para asignar recursos a nivel mundial, ¿de acuerdo? Veremos, estamos, pues lógicamente, no nos contentamos con esto, estamos a la vanguardia, pero seguimos trabajando. Hay un grupo de más de 100 especialistas que estamos trabajando continuamente desarrollando esto, en mejoras de la capacidad de cálculo tecnológico, en redes neurales, inteligencia artificial, estamos integrando a nivel de aspectos crónicos, no solo biológicos, sino también psicológicos. También estamos mirando cómo se puede aplicar a otros ámbitos como es el educativo, parte sanitario, educativo, o otros entornos sociales o de sostenibilidad con las ODS. Y bien, pues en esto estamos trabajando y si hay alguna idea pues colaborativa, pues estamos abiertos a trabajarlo y desarrollar si es interesante. ¿De acuerdo? Quedan dudas, pero estamos a la vanguardia. Es decir, no está concluido, pero es de forma razonable unos instrumentos que podemos utilizar, ¿no? Pues bien, yo os quería agradecer, dar muchas gracias por su atención y Pamplona he disfrutado mucho, que es una ciudad histórica, con patrimonio histórico. Me ha encantado sus personas y quiero agradecer especialmente a todas las entidades que han participado en ello, como he expuesto en la primera diapositiva, ¿de acuerdo? A los CIBER, a la Universidad de Pamplona, a la UNED, etcétera. Y también es Patrimonio de la Humanidad, al Gobierno Navarro, evidentemente, a Eurocall y también deciros que, bien, si alguna vez pasan por Cáceres, pues también, como ven, también es Patrimonio de la Humanidad, estamos encantados de recibirles. Y al Grupo África, que es de la cual pertenezco, que es la Actividad Física y Calidad de Vida en la Facultad de la Universidad de Extremadura. ¿De acuerdo? Muchas gracias por su atención y desde aquí me despido con ustedes. Y si tienen alguna duda, pues, en fin, abierto a poder colaborar con ustedes. Muy bien, muchas gracias por todo.